cuarto grado. Continuamos con el desarrollo de la guía de continuidad educativa. En esta oportunidad vamos a trabajar en la que corresponde a la fase 1, semana 3. Así es que desde ya mi deseo para que todo les resulte de la mejor manera posible. La unidad número 1 se llama Sostén y movimiento en los seres vivos. El contenido sobre el que vamos a tratar en esta guía es tipos de raíz, típicas tuberculosas y fibrosas, función de la raíz en la planta, fijación y absorción. Vamos directamente a la introducción. Las plantas poseen una estructura compuesta por diferentes órganos. Uno de ellos es la raíz, la cual es importante para fijar la planta. Además, absorbe los nutrientes minerales y el agua, indispensables para su desarrollo y poder sobrevivir. La raíz y el tallo forman el eje principal de las plantas. Veamos cuál es la estructura básica de la raíz. Externamente en una raíz se distinguen las siguientes partes. Miren, ahí tenemos en la figura 1 el esquema de la estructura básica de la raíz. Lo que es la raíz principal, lo que es una raíz secundaria, a lo que se le llama pelos absorbentes y lo que se denomina caliptra o cofia. Veamos en qué consiste cada una de esas partes. La raíz principal es la raíz central gruesa que crece hacia abajo en dirección vertical. De ella parten las raíces laterales. La raíz secundaria, como hemos visto en el dibujo, brota a partir de la raíz principal y son más delgadas. Los pelos radicales o absorbentes son extensiones en forma de filamentos muy pequeños que recubren las zonas pilíferas de las raíces. Se responsabilizan de la absorción de agua y sales minerales. Y la caliptra o cofia, que veíamos que era la punta que tiene al final la raíz, es la parte final que cubre el ápice de la raíz. Tiene como función proteger las células del roce con el suelo, producto del crecimiento de la raíz. Muy interesante. ¿Cuáles son entonces las funciones de la raíz? Las raíces de las plantas poseen muchas funciones. Buscan agua, nutrientes y oxígeno, y compiten con animales, microorganismos y otras plantas. Las principales funciones de la raíz son fijación o anclaje. Proporcionan soporte dando la estabilidad a la planta. Absorción. Absorben el agua y las sales minerales y las conducen hacia toda la planta. Esta función es llevada a cabo por unos poros presentes en los pelos absorbentes de la raíz. Ahora que vimos y estudiamos qué son las funciones de la raíz, veamos los tipos de raíces que existen. La raíz es la parte inferior del eje de la planta y por lo general está dentro del suelo, aunque hay raíces que se desarrollan en el aire o en el agua. Al conjunto de raíces que una planta tiene en el suelo se le nombra sistema radicular. Sistema radicular se llama el conjunto de raíces que una planta tiene en el suelo. Según la forma de las raíces, son agrupadas en dos tipos. Hay dos tipos de raíces. El primer tipo es el sistema radicular pivotante o típico. Presentan una raíz central de las que salen pequeñas raíces fibrosas y mucho más pequeñas, similar a como las ramas que dependen del tronco para su desarrollo. Si la raíz central se daña, su papel lo asume una de las raíces laterales que aumenta de tamaño. Con este sistema se puede explorar el suelo hasta grandes profundidades. Por ejemplo, de estas raíces que estamos hablando, tenemos la ceiba, tenemos el mango, tenemos el eucalipto y tenemos el frijol. Veamos la figura que corresponde a este tipo de raíces. Miren, aquí tenemos el sistema radicular típico o pivotante. Aquí tenemos cómo funciona la raíz principal y las raíces secundarias, que son estas pequeñas raíces que aparecen ahí para absorber los nutrientes.
Y en el literal B tenemos el ejemplo del sistema radicular de la ceiba, que también vendría siendo del mismo tipo de raíces que estamos hablando. Ahora vamos con el sistema radicular fasciculado o fibroso. Se haya formado por un extenso grupo de raíces que son relativamente finas, con tamaño similar, es decir, ahí no hay raíz principal. En su mayoría son poco profundas y absorben agua y nutrientes de la parte superior del suelo como la gramínea. Veamos la 3B. Miren, aquí tenemos el ejemplo de este sistema fascicular fibroso, cómo funcionan las raíces, donde todas prácticamente son de la misma magnitud y no hay una raíz principal, sino que son raíces delgadas pero extensas, son varias las raíces que lleva el sistema radicular fibroso. Aquí tenemos el literal B y tenemos el literal A, donde se nos presentan, por ejemplo, en el caso de la gramínea, dice, podríamos estar hablando del maíz, podríamos estar hablando del maicillo. Si ustedes han observado una planta de maíz o de maicillo, esta es la estructura de las raíces que posee. Ahora veamos las raíces pivotantes y las raíces fasciculadas pueden ser carnosas, es decir, pueden especializarse para el almacenamiento de sustancias. Dentro de estas raíces pivotantes y fasciculadas tenemos las cónicas. Son muy gruesas en la región del cuello y se van adelgazando progresivamente hacia el extremo inferior, como es el caso de la zanahoria, que es una raíz, pero que también se consume. También dentro de estas pivotantes tenemos las napiformes, que son gruesas en el centro y se adelgazan hacia los extremos, tal como la remolacha. Están también las tuberosas, que se asemejan a un tubérculo, ejemplo la yuca, la papa y el camote. Aquí tenemos lo que es el ejemplo, miren, a la izquierda tenemos la zanahoria, que es un ejemplo de raíz cónica de la que hablábamos. Luego al centro tenemos la remolacha, que es una raíz napiforme. Y a la derecha tenemos la yuca, que es un ejemplo de raíz tuberosa. Esos son los tipos de raíces de los que estábamos platicando, que se denominan raíces pivotantes y fasciculadas. De acuerdo, ahorita iríamos con las raíces modificadas. Son adaptaciones que presentan las plantas para que puedan contrarrestar algunas dificultades que se presentan en determinados ambientes. Por ejemplo, las neumatóforos o aéreas son raíces que salen de la tierra y absorben aire. Generalmente crecen en agua o en pantano. Por ejemplo, algunos mangles como el Rhizopora mangle, raíces adventicias. Estas no se forman del sistema radicular proveniente del embrión, se desarrollan en otras partes de la planta, como por ejemplo los nudos del tallo en el maíz. ¿De acuerdo? Y las adherentes son raíces que sirven para la fijación del vegetal a un soporte, tal como ocurre con las raíces de muchas orquídeas. Generalmente nosotros las hemos visto en algunos árboles que ahí se pegan. Aquí tenemos el ejemplo. A la izquierda, el mangle es un ejemplo de raíces aéreas. Ahí tenemos el dibujo. Al centro, el maíz presenta una raíz adventicia. Ahí tenemos la figura del maíz. Y a la derecha, la orquídea es un ejemplo de raíz adherente, lo que les estaba diciendo yo, que es una raíz modificada. Ahora, en base a lo que hemos estudiado, vamos a realizar el ponte a prueba para que podamos estructurar las respuestas a estas preguntas. El número 1 dice, estructura de la raíz responsable de la absorción de agua y sales minerales. ¿Cuál de las tres respuestas es la que corresponde? Estructura de la raíz responsable de la absorción de agua y sales minerales. Estaríamos hablando de pelos radicales, es decir, el literal B. Pregunta 2. Sus principales funciones en la planta son fijación y absorción. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Será el tallo, serán las hojas o será la raíz? Naturalmente que es la raíz y es de lo que hemos estado aprendiendo. Pregunta 3. Ejemplo de especialización de raíces. Tuberosas, leñosas o adherentes. Especialización de raíces. La pregunta 3. La respuesta correcta es tuberosa.
Pregunta 4. ¿Es un ejemplo del sistema radicular fasciculado o fibroso? Estaríamos hablando de la grama. Estamos platicando que la grama, las raíces todas son abundantes, pero no lleva una raíz principal. Número 5. ¿Es un ejemplo de raíces aéreas o neumatóforas? La pregunta 5, estamos hablando del mangle. Y ahí estaba el dibujito de cómo funciona la raíz del mangle. Y en la pregunta 6 es un ejemplo de raíz adherente. Estamos hablando de la orquídea. Ese es un ejemplo de raíz adherente. Ahora nos vamos a las tareas de la semana. Clasifiquemos las plantas según su raíz. En tu cuaderno haz la tabla como se te muestra. Dibuja algunas plantas, pueden ser verduras, hortalizas, entre otras, que tengas en tu casa o que tú conoces, y agrúpalas según el tipo de raíz. Vaya, aquí les he apoyado yo con los nombres de las plantas y las hemos clasificado para que ustedes únicamente coloquen o hagan el dibujo en la columna que corresponde. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del árbol de mango. Según lo que hemos estudiado, es una raíz pivotante o típica. Aquí la clasificaríamos. Tenemos la palmera, que sería una raíz fibrosa o fasciculada. Tenemos el mangle, que sería una raíz especializada. Tenemos la orquídea, que sería una raíz modificada, tal como lo vimos al final en la teoría, y el caso de la remolacha, que también sería una raíz especializada. Así es que allí les he apoyado, niños y niñas, para que ustedes únicamente hagan un dibujito a la par de la palabra para que puedan identificar el tipo de planta a la que se refiere la raíz de la que van a clasificar. Así es que ahí estaríamos completando la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 1, semana 3. Espero que los conocimientos que han adquirido a lo largo de esta guía de estudio sean de mucho provecho y les puedan ayudar en el desarrollo de sus conocimientos futuros. Muchas gracias, bendiciones.